Bueno, hola, buen día a todos. Gracias por conectarse, somos bastante, qué bueno. Bueno, hoy estamos como todos los miércoles en el ciclo de videoconferencia de Cedronar. Hoy vienen dos especialistas, Ayelen ya vino, Fernando la primera vez, ¿no? Primera vez acá. Es la primera vez acá. Nos van a dar una charla de aproximadamente 1 hora y cuarto, por eso queremos empezar puntuales, sobre lo que sería prevención y diversidad sexual. Y ahora, bueno, les presento a Ayelen y a Fernando, que se van a estar presentando, y la idea es de esto, ¿no? De que sea interactiva la videoconferencia, que ustedes cuando tengan que consultar algo paren y consulten, y que hagamos un ida y vuelta y construyamos el conocimiento entre todos. Así que bueno, chicos, los dejo que se presenten. Les pongo acá el micrófono. Dale, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos que estén conectados. Mi nombre es Fernando Albornoz. Yo soy Aye. Presentate vos y después Dale. Bueno, trabajamos en la Dirección Nacional de Capacitación de la Cedronar y bueno, venimos trabajando esta temática que es la perspectiva del consumo problemático desde la perspectiva de la diversidad sexual, así que así vamos construyendo nuevos conocimientos. ¿Empezamos vos? Sí. Bueno, arranco. ¿Se escucha bien? Hagan algún gestito así. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Entonces, vamos a arrancar la charla de hoy, en primer lugar por ahí, planteando qué es lo que vamos a trabajar más específicamente, para que no nos decepcionemos si no laburamos lo que estaban esperando. En esta charla, como es muy corta, en realidad nosotros vamos a trabajar todo lo que es la vinculación entre los colectivos de la diversidad sexual y cómo esta temática o estas subjetividades se inscriben en la sociedad, básicamente. ¿Cuál es el vínculo entre la organización, lo que vamos a llamar la organización social de la sexualidad, y estas subjetividades, las subjetividades LGBTIQ, lo adelanto un poquito, pero ya lo vamos a trabajar mejor, en relación a, en este caso, las problemáticas de consumo, pero no únicamente en relación a las problemáticas de consumo. Nosotros vimos ya en las anteriores conferencias que la cuestión de los consumos problemáticos tiene que ser abordada desde una perspectiva social, y eso es un poco la perspectiva que le vamos a dar sobre todo énfasis hoy, ¿sí? Esto también tiene un correlato casi de honestidad, si quieren, entre comillas, epistemológica, porque nosotros no vamos a venir acá hoy a brindar herramientas sobre cómo trabajar con los colectivos de la diversidad, porque creemos, como ya habrán dicho nuestros compañeros antes, que las herramientas se construyen con la comunidad de manera singular. No podemos trabajar de manera universal cuestiones que son tan particulares, pero sí podemos plantear, y esto es lo que venimos a hacer, que hay cuestiones que, si bien en cada sujeto se encarnan de manera singular, hay cuestiones que atraviesan lo social que tienen que ser visibilizadas, en este caso, y entonces abordadas desde algún tipo de perspectiva un poco más amplia. En ese sentido, ¿dónde está el control? Lo perdí. Bien, en ese sentido les traemos para empezar este dibujito, este esquema. ¿Cómo hago para pasar, Mariana, con esto, no? Sí, que seguramente ustedes ya habrán visto 200 millones de veces, o yo al menos lo vi 200 millones de veces, que es la multidimensionalidad de las problemáticas de consumo. ¿Por qué arrancar con esto? Bueno, solemos, lo voy a pasar muy rápido porque en general ya lo trabajaron, ¿no, Mariana? Vos que estuviste en todos los... en todas las cosas, sí, sí, pero el público se renueva, esto es como Mirta. El público... Ay, bueno, no, me voy a correr entonces de la... No, esto es como el público se renueva, así que podemos volver sobre... Bueno, el público se renueva, entonces vamos a retomar alguna cuestión de esto sin profundizar quizás demasiado. Cuando hablamos de consumos problemáticos, entendemos que esto tiene que ser abordado desde una perspectiva multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? En principio tendríamos 3 dimensiones a tener en cuenta cuando trabajamos la temática, que es la dimensión del sujeto, la dimensión del contexto y la dimensión de la sustancia. No podemos pensar la problemática del consumo de manera, por lo menos, acabada no en el sentido de cerrada, sino en el sentido de integral, si nos anclamos únicamente en una de algunas de estas dimensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Tradicionalmente,
problemática de los consumos se aborda o se abordó durante muchos años haciendo mucho énfasis en ¿qué, Mariana? En el sujeto. No, tradicionalmente. Tradicionalmente se hizo en el contexto. No, En la sustancia. En la sustancia y ahora se hace en el contexto. Vamos a relativizar esto. Se hizo en la ¿Lo estoy sustancia. diciendo mal? Se hizo en la sustancia. No mal. No hay mal, ni no bien. mal. No hay mal ni No hay bien. mal ni bien. No le vamos a tomar examen a Mariana. Esto es una canallada de mi parte. No. No, está bien. ¿no? Es un chiste. Para ponerle un poco más de dinamismo a esto. Sí, eso lo dio Alejandro Gregori, lo de los paradigmas. También se le ponía primero el énfasis y cómo fue evolucionando. Y que ahora habíamos Ahí llegado a va. la parte del contexto. Bien, Que no bueno. estaba el problema centrado en el sujeto. Exacto. Bien, bueno, Ahí, vamos, está bien, vamos, no estoy tan mal. vamos a... Para nada. Bueno, tradicionalmente se hizo mucho énfasis en la sustancia. Incluso hoy también tenemos muchas de nuestras representaciones sociales, las representaciones sociales que circulan a nivel comunitario, tienen que ver con poner el énfasis en la dimensión de la sustancia. ¿Sí? Recuerden frases, eslogan, etcétera, como no te dejes atrapar por las drogas, ¿sí? Donde lo importante o el énfasis de la problemática, aquello que hay que atacar es la sustancia, ¿no? La droga. Que el alcohol no te consuma. Que el alcohol no te consuma. Bueno, podemos encontrar millones de ejemplos en los que esto se da. Y en ese sentido, cambiar un poco la mirada, movernos, desplazarnos de esta mirada, implica empezar a tener en cuenta las tres dimensiones, ¿sí? De manera relacional. Esto es importante porque pensar en términos relacionales lo que nos permite es realmente poder plantear una política integral de la problemática, porque si nosotros anclamos el eje en la sustancia o únicamente en el contexto o únicamente en el sujeto entendido como individuo y no como sujeto, después voy a aclarar un poco esta diferencia, vamos a tener siempre una mirada sesgada de la problemática, ¿sí? Entonces, tradicionalmente se ancló en la cuestión de la sustancia, pero tenemos que tener una mirada más compleja. Y la pregunta que aparece ahí abajo, ¿dónde se aloja la problemática? Que antes, por supuesto, la respuesta era en la sustancia. En algunos casos, con otros modelos, con otros paradigmas, es en el contexto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan el modelo social, bueno, sociológico, no me acuerdo ahora qué nombre le habíamos puesto. Lo que ocurre es que tenemos entonces una mirada sesgada. La problemática no se aloja en ninguna de estas tres dimensiones, sino en la interacción entre estas tres, ¿sí? ¿Por qué es importante marcar esto? Porque es una metodología de trabajo, básicamente. Esto no responde únicamente a generar un discurso, si quieren, más progresista en relación a la problemática de los consumos, sino que tiene que ver con poder entenderlo de una manera más compleja, tal como es la naturaleza de la problemática. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos preguntamos qué ocurre con la población LGBTIQ? La población LGBTIQ, lo digo rápidamente, si ustedes después tienen preguntas en relación a esto, nos las hacen, significan las siglas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, personas intersexuales y personas queer, ¿sí? Lo digo rapidito, no me interesa detenerme demasiado en la definición de esto, pero ustedes, si quieren, se anotan las preguntas para hacerlas después. ¿Dónde se aloja entonces la problemática? Voy a sacar esto, así nos miran a nosotros, que quizás somos más interesantes, o quizás no. Bien. Muchas veces nos encontramos con representaciones sociales que tienen que ver, que vinculan, digamos, de alguna manera, las problemáticas de consumo a la población LGBT de un modo, podemos decir, inmediato o mecánico, ¿sí? Y entonces, se abrió un micrófono, nos encontramos frases como, por ejemplo, esta. Las personas LGBTIQ tienen más problemáticas de consumo que las personas no LGBTIQ, ¿sí? Esto, por supuesto, es una frase que yo pongo a propósito, un poco reduciendo los discursos que tienen como premisa esto, pero nos sirve para pensar que, ¿qué pregunta hay detrás de esta afirmación? La pregunta que hay detrás de esta afirmación es,
consumen más o tienen más problemática de consumo las personas LGBTIQ que las personas no LGBTIQ. Y lo que nosotros venimos a plantear es que en algún sentido esto es una afirmación tramposa y que la pregunta que está detrás de esta afirmación tramposa es una pregunta, si quieren, no quiero decir falaz, pero es una pregunta sesgada también. Es una pregunta que tiene como base una mirada sesgada sobre la problemática del consumo y sobre la temática de la cuestión LGBT, ¿sí? Por dos motivos. En primer lugar, se cristaliza la problemática en la dimensión del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vimos que tradicionalmente, cuando hablamos de la problemática de consumo, se cristaliza o se ha cristalizado mucho en la dimensión de la sustancia, cuando abordamos poblaciones específicas, no solamente la población LGBT, pero como población específica también, lo que ocurre es que muchas veces lo que se cristaliza no es tanto o solamente la dimensión de la sustancia, sino también la dimensión del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas LGBT consumen más o consumen de manera más problemática porque son personas LGBT, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se produce una sustancialización o una esencialización de la orientación sexual, de la identidad de género, de las expresiones de género. Y esto para nosotros es un problema, por supuesto, social, porque genera muchísimos estigmas en la comunidad, pero también es un problema metodológico, porque no nos permite entender la problemática, hacerle a la problemática las preguntas indicadas, ¿sí? Porque se cierra, queda cerrada la cuestión. Si yo digo, las personas tienen este problema porque son esto, clausuré cualquier tipo de pregunta. Entonces se cristaliza la problemática en la dimensión del sujeto. Y esto es un problema. Pero además hay otro problema. Y es que se reduce al sujeto a uno de sus, entre comillas, aspectos, que es la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, en otros casos, ¿sí? Y esto también es un problema porque se tiende a pensar popularmente, digamos, corrientemente, que las personas LGBT son prácticamente únicamente LGBT, ¿no? Sos lesbiana y entonces eso es lo que vos sos, lesbiana. Sos una persona trans y entonces hay que abordarte, ¿no? Vincularse con vos como una persona trans. Entonces se reduce el sujeto a uno de sus aspectos cuando hacemos intervenciones desde el ámbito de la salud, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces se pierde de vista a veces la integralidad del sujeto, en definitiva, ¿sí? Que los sujetos no solamente están constituidos y a su vez constituyen su orientación sexual o su identidad de género, sino que hay muchas otras variables que podemos tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta. En ese sentido, ayer leía un artículo, del cual no me acuerdo el nombre, pero me viene bien para poner un ejemplo, que decía, bueno, este artículo hablaba de estrategias de reducción de riesgos y daños, pero decía, tenía un apartado específico para la población LGBT, y el artículo arrancaba diciendo, no hay ninguna evidencia empírica, de datos, etcétera, que sostenga que hay que abordar, que hay que tener estrategias especiales en términos de reducción de riesgos y daños, que es lo que estaban trabajando para las personas LGBT, ¿sí? Sin embargo, todo el resto del artículo trabajaba la cuestión como si fuera algo separado del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en esta tensión nos vamos a mover un poco hoy toda esta charla, no la vamos a resolver, no tenemos que resolverla tampoco, sino sostener esta tensión. ¿Por qué creemos que es importante trabajar con la población LGBT? En este caso las problemáticas de consumo, pero podemos pensar otras problemáticas de salud, cuando a su vez decimos las personas LGBT no son únicamente personas LGBT y en todo caso son personas, las tratamos como se trata de las personas. Bien, porque a esta última afirmación que hice de que a las personas LGBT se las trata como personas, a veces hay que ponerle un signo de pregunta. A veces esto no ocurre de este modo. ¿Hasta acá creen que vamos bien? Sí, yo ya aprendí que es la articulación entre sujeto, sustancia y contexto, y esto de
LGBT, bueno, todo ese término. Es lo más difícil de decir de toda esta capacitación son las Sí, las siglas. siglas. Bueno. Dicen que no son tratadas actualmente como el resto de la gente, sino que son mirados de una manera diferente o son tratados de una manera distinta. Exacto, o no son tratados directamente en algunos casos. Se invisibiliza la problemática. Exacto. Sí. Esto es muy complejo, mucho más complejo de lo que vamos a poder desarrollar mi compañero y yo en esta charla, pero nos gustaría plantear esta diferencia entre individuo y sujeto porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay ahí una pregunta. Si las personas entonces somos mucho más que nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género y expresión, ¿por qué abordar la cuestión LGBT de manera particular? ¿No? Es la pregunta que constantemente nos tenemos que seguir haciendo. Bien, en primer lugar, porque no da igual en la sociedad en la cual por la cual estamos atravesados, ser una persona, ser lesbiana, ser bisexual, ser trans, ser gay, y perdón que hago el gesto, pero me imagino que no tenés ningún problema, no, como yo nada. tampoco lo tengo, bien. No es lo mismo, no da igual serlo que no serlo. ¿Por qué? Por una cuestión de esencia, las personas LGBT tienen esencialmente algún tipo de problemática con la vida. No, esto es lo que venimos a plantear, sino por una cuestión de, y acá es donde entra en juego una de las dimensiones de nuestros circulitos, el contexto. Un contexto en el cual la sexualidad está organizada de manera particular. Y ahora lo vamos a trabajar mejor. Pero me interesa destacar esta diferencia entre individuo y sujeto, porque tendemos a veces a pensar en términos de individuo lo que tenemos que pensar en términos de sujeto. Cuando hablo de individuo, me estoy refiriendo a esos momentos en que a veces las personas hacemos esto de particularizar todo tanto, ¿sí?, que se pierde la dimensión social de ciertas problemáticas. ¿Qué quiero decir esto? A veces pensamos a las personas fuera de su contexto y eso ahí es cuando estamos de algún modo individualizando o pensando en términos de individuo. Pensar en términos de sujeto, y es lo que planteamos en todas nuestras capacitaciones, es pensar a las personas en su contexto, pero no solamente inmersas en su contexto, como si el contexto fuera una especie de recipiente donde las personas nos metemos y vivimos, sino el contexto como algo que nos constituye, ¿sí? El contexto como algo que moldea incluso hasta nuestra materia corporal, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En ese sentido, pensar en términos de sujeto nos permite tener una mirada, como decíamos antes, más integral y entender que estos circulitos, el sujeto y el contexto, no están separados, nosotros los separamos por una cuestión analítica, si quieren, sino que están absolutamente entramados y no se puede pensar, no existe uno sin el otro. Entonces, no se pueden comprender las particularidades de ciertos colectivos sin considerar el contexto en el cual estas subjetividades emergen, ¿sí? Por eso pensar en términos de sujeto. Y en ese sentido, ¿cuál es este contexto particular en el que las subjetividades, en este caso LGBTIQ, emergen? Un contexto en el cual la sexualidad está organizada socialmente. Y esto es importante marcarlo, esta cuestión de que está organizada socialmente. No corresponde únicamente a la esfera de la vida privada de las personas. No sé si ustedes habrán escuchado, yo lo he escuchado mucho, afirmaciones como, bueno, eso es parte de tu vida íntima, eso es parte es una elección tuya, personal, propia, tu vida privada. Dejarlo entre cuatro paredes. Dejarlo entre cuatro paredes también. Pero, ¿a qué vamos con esto? Es importante, ahí lo que estamos haciendo es pensar en términos de individuo. Estamos invisibilizando que pocas veces las decisiones o que lo que nosotros somos, nuestros deseos, nuestras maneras de padecer, etcétera, tienen un componente social alto, ¿sí? Es decir, que no podemos pensar la temática suena un poco superfluo, pero permítanme esto, la temática LGBTIQ como una cuestión singular de cada persona. Sí, después cada persona hace con eso, como con todos los aspectos de su vida, cuestiones absolutamente particulares. Sin embargo, no tenemos que desconocer que hay un contexto en el cual
estas subjetividades ocupan un lugar en la sociedad específico. Y esto es lo que vamos a trabajar un poquito después. Ahora, o sea, inmediatamente. Espero que se haya entendido esto de la esfera de la vida privada, porque me parece bastante importante tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es este contexto, entonces, social en el que emergen las subjetividades LGBTIQ, en el que emergen como algo diferente a otra cosa, ¿no? Porque digo, podemos hablar de que hay lesbianas, bisexuales, gay, trans, intersexuales y personas queer, porque de algo se están diferenciando, de otro tipo de subjetividad se están diferenciando, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se construyen estas subjetividades? Las subjetividades que podemos pensar hegemónicas y las subjetividades que podemos pensar, no quiero decir marginales, pero no hegemónicas o disruptivas, si quieren, en relación al sistema, se construyen en lo que se llama, desde los estudios de género y de disidencia sexual, sistema heteronormativo o heteronormatividad. La heteronormatividad es este modo particular de organización social de la sexualidad que nos atraviesa a todos, ¿sí? Digamos, en el contexto, es el componente, digamos, vinculado a la sexualidad que nos atraviesa a todos. Y está sostenido sobre tres conceptos que adelanto, sobre todo el primero, el del sexo, hay que poder cuestionar. Después voy a decir bien por qué, pero hay que poder cuestionar. Sexo, básicamente, es una categoría construida históricamente desde el saber médico, biológico, desde distintas disciplinas del saber, que por otro lado también son históricas, hay que poder problematizarlas y hacerle preguntas. Es esta categoría que divide a los seres en machos y hembras, ¿sí? Es decir, rasgos que tienen que ver con, ayúdame Fer porque se me van las palabras a la cabeza, caracteres internos, externos, relacionados al macho y a la hembra. Exactamente, ¿sí? Bien, género es la categoría también construida históricamente y que va variando, de hecho, que divide a la sociedad en varones y mujeres, ¿sí? Binario, varones y mujeres. Y orientación sexual, bueno, es otra categoría también que usamos para distinguir entre personas heterosexuales y personas no heterosexuales. Por ahora lo vamos a decir de este modo, pero ya lo vamos a ir complejizando también. El problema de esto, cuando yo digo cuestionar las categorías, tiene que ver con, en primer lugar, poder plantearle preguntas a los saberes científicos que tenemos, y esto es una cuestión casi ética, lo tenemos que hacer con todo, no únicamente con esto, en relación a cómo están construidas estas categorías, ¿sí? ¿Por qué, en este caso, la categoría sexo, macho-hembra, es para nosotros una manera legítima de dividir, si quieren, a la sociedad? Si yo te pregunto, Mariana, cuando una chica o una persona en realidad está embarazada, vos, ¿qué es lo primero que se suele preguntar? El sexo. El sexo. ¿Y cómo preguntás el sexo? ¿Le preguntás de qué sexo es? No le digo, che, ya esta vez es nene, ¿qué nombre le Nena o vas a poner? nene. Ahí va, bien. Esas son las dos cuestiones. Lo primero que buscamos saber como sociedad es el sexo de ese feto, ¿sí? El sexo. Y por otro lado, ¿cómo hacemos esa pregunta? No preguntamos, che, ¿cuáles son los caracteres internos y externos que esa persona va a tener? Es una pregunta que esa persona va a tener, sino que preguntamos, ¿es nena o nene? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y esta es la trampa del sistema heteronormativo, que el sexo queda siempre pegado al género, ¿sí? Siempre queda pegado al género. Entonces, sexo y género van como de la mano. Van como de la mano, por eso ahí ponemos que es una relación causal y a la vez de expresión, ¿no? Lo de la expresión es un poco más difícil de entender, pero una relación causal. Si una persona nace si el médico dice, bueno, sexo macho, que por otro lado no lo dicen de ese modo, dice varón o mujer, pero no importa, sexo macho, entonces el género que se espera que esa persona asuma o desarrolle es el de varón, y la orientación sexual esperada siempre es, por supuesto, la heterosexual. Cualquier cosa que se salga de esa cadena causal, cualquier cosa que rompa esta causalidad, es disruptiva, y ahí es cuando hablamos de personas LGBTIQ,
¿sí? Si nosotros hacemos un circulito entre lo que socialmente se espera de la organización sexual, las personas LGBTIQ quedan un poco como por fuera de ese circulito. Eso para ponerlo en términos gráficos. Por supuesto, esto también, insisto, no hay tiempo para complejizar todo lo que me gustaría, pero incluso dentro de del colectivo LGBTIQ, los niveles de discriminación, violencia sufrida son muy distintos. Algo de eso vamos a hablar un poco más adelante, sobre todo mi compañero. Pero también todo esto está atravesado por cuestiones de clase, no es únicamente una cuestión de edad, no es solamente una cuestión de género y orientación sexual, pero bueno, por ahora dejémoslo acá. Entonces, relación causal entre sexo, género y orientación sexual. Primer punto que tenemos que poder desarmar. Y segundo punto que tenemos que poder desarmar, que es un poco más difícil para nosotros, es esta idea de que el sexo es una categoría válida o la única categoría válida para dividir nuestra sociedad, ¿sí? Podemos pensar que se puede dividir de muchos otros modos. Vamos a pantalla primero a ver si están hasta acá bien, si nos van siguiendo. ¿Vamos bien? Hagamos un signito. Un gesto, aunque sea. Un gesto. Con un mate. Yo tenía que comprar un mate para Ahí me cocinar. hacen que sí, listo. Le estamos teniendo envidia a Funes que están tomando mate. Sí. Si las de Funes son envidiadas. Sí. Podríamos haber traído mate. Sí, yo tengo que comprar uno para la sala de acá. Sí. Tenía que haber uno. Sería una gran adquisición. Bueno. Bien, seguimos entonces con la cuestión esta de la heteronormativa. Perdón, me quedó algo para decir en relación a esto, a lo anterior, al sexo. Sexo no es una categoría. ¿Por qué es tan difícil para nosotros desandar esta idea de que el sexo es una categoría legítima para dividir a las personas? Porque la naturalizamos, ¿sí? ¿Qué pasó? Aquí yo te quería sacar así para darle a Guillermo de Cedrón, pero está mirando y pregunta si está saliendo todo ok. Bueno, la naturalizamos. Tendemos a pensar que el sexo es un dato natural. Tendemos a pensar que el sexo es un dato natural de los cuerpos y naturalizamos, que sí, es un dato natural de los cuerpos, pero naturalizamos este pegote que se produce entre el sexo y el género, ¿sí? Ese es el problema, la naturalización de el pegote, dicho en términos casi académicos. Bien, entonces, heteronormatividad, que es este sistema nuestro que estamos tratando de desandar, o bueno, de cuestionar en todo caso. Se sostiene sobre dos pilares, en realidad se sostiene sobre muchísimos más pilares, pero estos son los dos que vamos a traer hoy para problematizar. Primero, la heterosexualidad, que en algunos textos académicos de la disidencia, sobre todo, que lo trabajan, se menciona como heterosexualidad obligatoria, no porque sea obligatorio, no porque nos pongan a veces sí nos ponen, una pistola en la cabeza y nos digan usted tiene que ser heterosexual, pero sí porque todo nuestro proceso de socialización, desde que somos chiquitos, pero incluso antes de nacer, como vimos ya en la panza, nos están recayendo un montón de expectativas sobre las personas. Todo nuestro proceso de socialización se hace dando por sentada la heterosexualidad de las personas. En todo caso, las personas que no quiero decir que no adscribimos, pero que no somos heterosexuales, tenemos que desarmar algo que nos construyeron, ¿sí? Exacto. El punto de partida es la presunción de la heterosexualidad. Y esto es importante porque eso genera en la representación social que entonces lo más común, lo más normal, lo más natural es ser heterosexual, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay un punto de partida de desigualdad en relación a las distintas modos de la práctica de la sexualidad. Yendo a un ejemplo básico, por ejemplo, como decía recién mi compañera, si vamos a la infancia, vemos, por ejemplo, si quieren hacerle un regalo a un niño, ¿qué se le va a regalar? En materia de ropa, algo celeste, algo azul, una niña, algo rosa. A un niño, si vemos las publicidades del Día del Niño, todo materiales de construcción, armas y demás. A la nena muñecas y cochecitos para la muñeca. Y el rosa o cosas de cocina. No compres el rosa para un varón porque... O sea, no podés tener la presunción de que a la nena le puede gustar jugar al fútbol, que al nene le puede gustar hacer otras cosas, manualidades y demás, porque ya es disruptivo el sistema que como está armado. Bien, esto incluso es importante, la aclaración que hace él, porque a veces decimos,
hoy en día solemos decir, bueno, pero esto no es tan así ya, está un poco relativizado. Es cierto, hay algunas cuestiones que están cambiando, se está tomando mucha más conciencia en relación a los roles de género. Lo que mi compañero trae tiene que ver con los roles de género. Sin embargo, es muy importante poder empezar a ver como dice Foucault, la micropolítica, ¿sí? Esto es micropolítica. ¿Qué decisión tomamos de comprar un juguete para nuestro hijo, hija, persona de la cual somos responsables de alguna manera? Es un modo de construir, de producir y reproducir los estereotipos a veces de género. Y en relación a la cuestión de la heterosexualidad obligatoria, si nos retrotraemos a la infancia, la pregunta que le hacemos a una nena o a un nene, supongamos una nena de 4 años, 5, que va al jardincito, es, y ya tenés amiguitos, amiguitas, y tenés algún noviecito, ¿no es cierto? Bien, a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿y qué consecuencia tenía? Que bueno, yo tenía noviecitos porque era lo que había que hacer, lo que se esperaba. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Me olvidé, tenía algo un poco más armado en la cabeza, pero bueno. Se entiende. Va a volver, sí. Esto de la tele me pone nerviosa y hace que me olvide. Pues, esto de que las expectativas recaen sobre todas las personas, también es importante, porque solemos pensar que la cuestión de la problemática LGBT incumbe únicamente a la comunidad LGBT. Y en realidad no, estamos todos y estamos todas atravesados por esto. Y en algún punto podemos pensar qué cortas, qué pocas, qué escasas que son las posibilidades que el sistema heteronormativo nos permite de experimentar y ejercer nuestra propia sexualidad, ¿no? A veces ni siquiera las personas llegan a hacerse la pregunta de qué me gusta, qué me gustaría, qué me podría gustar. Por eso me parece que es algo que es un compromiso de todos, porque socialmente es un tema importante para abordar, pero incluso también a nivel subjetivo es interesante hacerse un poco más de preguntas en relación a la propia sexualidad. Entendida, como digo, no en términos individuales, sino de sujeto, entendidas en términos de sociales. Porque por otro lado, una cosa que me olvidé de decir y que es muy importante, es que una característica de nuestra sociedad fuerte y que no es menor, es que está absolutamente sostenida por la organización social de la sexualidad. Es decir, la sexualidad está organizada socialmente y el reverso de esto es que la sociedad está organizada a partir de ciertas pautas que rigen la sexualidad, ¿sí? Y esto no es menor, no es así en todas las culturas, aunque en la mayoría sí. Y el segundo punto, además de la heterosexualidad obligatoria, el segundo pilar que sostiene la heteronormatividad es lo que llamamos concordancia sexo-género, lo que algunos teóricos llaman concordancia sexo-género. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos antes, si el médico dijo es macho, entonces es varón, ¿sí? Queda igualado, macho igual varón. Cuando hablamos de concordancia sexo-género, nosotros hablamos las personas que no cumplen esta premisa de la heteronormatividad, en términos generales decimos que son las personas trans, y las personas que sí la cumplen esta premisa se denomina por una cuestión de denominación personas cisgénero, ¿sí? Esto para que nos entienda, para que aunemos criterios, cada vez si me escuchan hablar de cisgénero sepan de qué estamos hablando. Bien, entonces podemos decir que sí. También hoy en día socialmente este tema es un poco menos estructurado que antes. El tema de lo que es el tema LGBTQ, como decís vos, antes plantearlo esto años atrás era muy prehistórico también. ¿Era muy qué, perdón? En el sentido que era muy prehistórico, o sea que ahora se habla más, a eso vamos, ahora hay más capacitaciones, más charlas, vos te podés sentar con alguien y hablar sobre estos temas que tienen un amplio panorama y podés tener una discusión en ese sentido. Antes era muy problemático tener. Sí, efectivamente. Ahí el aporte que hace la compañía de Clorinda es fundamental,
porque esto no se da solo, ¿sí? No es que de pronto un día nos despertamos y la sociedad dijo, che, qué bueno sería empezar a hablar de estas problemáticas. Es consecuencia de muchas luchas, disputas sociales que se vienen dando desde los colectivos de la disidencia sexual, y esto es importante marcarlo porque así como ninguna problemática sale de un repollo, como decía Martín, o como dice Martín a veces, tampoco ninguna alternativa, soluciones, problematización, debate sale de un repollo, ¿sí? Tiene que ver con justamente luchas entendidas en el buen sentido entre distintos discursos, ¿sí? Tenemos un discurso, siempre hay discursos que se hegemonizan más y entonces se imponen ciertas representaciones sociales, y tenemos entonces siempre una contrahegemonía que viene, por supuesto, impulsada desde las subjetividades mismas de las personas que se ven afectadas en un mal sentido por esos discursos hegemónicos, ¿no? Sí. Y esto, si me permitís, Aye, también, como decía la compañera Clorinda, sí, se viene discutiendo mucho más en los últimos tiempos, hubo avances en materia legislativa también en los últimos tiempos, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y demás, pero todavía queda una parte de avance en materia cultural y en materia de inclusión en distintos ámbitos que atraviesan en forma transversal a las problemáticas que sufren las personas del colectivo LGBTIQ. Sí, de hecho, nos surge en general en capacitaciones, pero también nos surge a nosotros cuando en el equipo nos hacemos preguntas, ¿si tiene sentido trabajar este tema desde la Cedronar? ¿No generará más estigmatización? ¿Cómo lo abordamos sin que sea contraproducente? Digamos, ¿cómo transmitimos un mensaje claro en relación a esto? Mal, sí, Exacto. es difícil. Sí, no que le caiga mal, sino que sin generar nosotros un discurso falso, ¿sí? En relación a esto, o problemático, que no pueda contemplar la complejidad de la cuestión. Y una de las preguntas que surgen es, bueno, ¿por qué desde la Cedronar hablaríamos de esto? Y una posible respuesta es, por supuesto, no es la respuesta que veíamos antes, porque el colectivo LGBT tiene más problemática de consumo. Y si esto fuera cierto, entonces lo que hay que preguntarnos es qué está pasando como sociedad que los números dan eso, porque este es un tema también para discutir largamente, pero yo simplemente voy a hacer una nota al pie. Los estudios estadísticos son muy importantes para desarrollar cualquier tipo de política pública y de cualquier intervención, pero siempre tienen que ser leídos en un contexto. Y lo que suele pasar, sobre todo con temas tan tabú, o que históricamente fueron tan tabú, es que se usan ciertos estudios, ciertas estadísticas, invisibilizando el contexto en el cual se producen. Y entonces pasa lo que decíamos al principio, se ancla la problemática del consumo en la dimensión del sujeto, sin considerar, o del individuo en ese caso, sin considerar que ese individuo, ese sujeto, lo que sea, está atravesado por un contexto, lo cual tampoco es determinante, ¿sí? No es que porque el contexto es hostil, entonces las personas van a desarrollar problemáticas, ¿no? En eso también es importante dejarlo claro. Pero en relación a lo que decías en relación a lo que decía mi compañero de la importancia de la ley de identidad de género, de la ley de matrimonio igualitario, tiene que ver con una apuesta, si quieren, desde la política pública, de los trabajadores del Estado que confiamos en que la política pública puede generar transformaciones a nivel social, de abordar esta problemática de manera transversal, ¿sí? Uh-huh. Si bien hay organismos especializados en trabajar desestigmatización de las comunidades LGBTIQ o de los pueblos originarios, de distintas comunidades, entendemos que las problemáticas son transversales. Entonces, de la misma manera que nuestra sociedad está organizada en instituciones donde existe la Cedronar y existe el Ministerio de Educación y existe el Ministerio de Salud, pero en realidad las problemáticas atraviesan todos esos ministerios, ¿no? Es decir, no se trabajan de manera, o no debieran trabajarse de manera tan separada. Lo mismo con esta temática. Por eso es la apuesta que estamos haciendo. Ahora bien, no podemos venir, y por eso no lo vamos a hacer, a hablar acá a priori de cuáles son las herramientas y estrategias que desde la Cedronar o desde cualquier sector de la sociedad se pueden abordar en relación a los consumos problemáticos y la población LGBT, porque ahí sí tenemos que hacer un trabajo con la comunidad, un trabajo fino con la comunidad LGBT para ver efectivamente cuáles son las problemáticas de ellos independientemente y además de
la cuestión del ser LGBT, ¿sí? Eso es lo que queremos decir. Cómo se articula, cómo se conjuga, cómo se entrama esto de ser una subjetividad disruptiva en un sistema heteronormativo con las problemáticas específicas de una comunidad, que por ahí a veces será el consumo y por ahí a veces no será el consumo, ¿sí? Serán otras o no serán. Entonces, espero no haberme enredado demasiado. No, te entendí. Perfecto. Entonces, decíamos que esto de la disruptividad subjetiva, o de la subjetividad disruptiva en realidad, tiene consecuencias. Algunas de las consecuencias, se ve mal, pero bueno, en lo cotidiano, son cosas que ya sabemos, pero me parece que es importante insistir, son discriminación, violencia de todo tipo, física, verbal, simbólica. No me parece menor la cuestión de la violencia simbólica cuando, por ejemplo, reconocer públicamente la orientación sexual de una persona o la identidad de género influye en los modos en los que esa persona puede o no, por ejemplo, producir conocimiento en una universidad o en un colegio, ¿sí? Docentes que han sido expulsados de colegios o suspendidos por estas cuestiones. Eso también es violencia simbólica. Es decir, nos lleva a la pregunta de quiénes pueden arrogarse la función de construir saberes y de construirlos con otros. Bien. Hostilidad en relaciones interpersonales, producción y reproducción de representaciones sociales vinculadas a la sexualidad que inciden de manera negativa en la vida de las personas. La cuestión de las representaciones sociales es un tema amplio, amplísimo. A mí me encanta trabajarlo, lamentablemente hoy no hay tiempo, pero sí me interesa al menos traerlo así como un punteadito o como parte de una lista de cosas que hay que tener en cuenta, porque muchas veces nosotros, todos nosotros, producimos estas representaciones sociales, ya sea a modo de chiste, a modo de broma, o incluso a veces de manera correctiva a veces pasa, ¿no? Que estamos en la oficina, entre compañeros de trabajo, y siempre alguien tira en algún momento, a veces nosotros mismos, algún chiste que tiene un costado, por ejemplo, homofóbico, o transfóbico, o bifóbico, y esas cosas hay que poder empezar a afilar la oreja y preguntarse, esto que estoy haciendo, ¿hasta dónde es tan gracioso? ¿Hasta dónde no estoy reproduciendo un sistema que también a mí me está oprimiendo, ¿no? Que también a mí me está sesgando posibilidades de ser, en todo caso. Y no es menor esto que digo, porque cuando hablamos de los efectos de la heteronormatividad, a veces esto, ¿no? Los conceptos grandes, sexo, género, no sé qué, nos llevan a un plano de la abstracción, pero esto es algo que se materializa en lo más chiquito, en una comida con compañero de trabajo, en un chiste en la calle, en la cancha de fútbol. En ejemplo cotidiano hasta lo podemos poner en un paralelismo con los chistes, entre comillas, que reproducen violencia de género. O sea, es exactamente lo mismo. Hacer un chiste que sesgue una población y discrimine una población a chistes que den como una naturalidad el tema de la violencia de género, violencias a las mujeres, con el tema de los femicidios y todo lo que sabemos que ocurre. Sí, y otra cosa para problematizar, de la mano que dice Fernando y de lo que decía nuestra compañera de Clorinda, perdón. Me saltó el chavo del 8. De Clorinda, Adri. Envidia también que está tomando mate. Sí, como decía nuestra compañera. Nuestra compañera. Bueno, hay una contracara. Es muy bueno esto, y por eso también apostamos a distribuir suena mal, pero a expandir estos discursos que apelan a problematizar la heteronormatividad. La contracara de esto es que empieza a haber, si quieren, una falsa buena conciencia a veces en la sociedad en relación a esto. De pronto somos todos muy diversos, ¿no? y tolerantes. Y el problema de la palabra tolerancia es que no es un buen objetivo, digamos, para la inclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tolerar implica que vos, que sos diferente de una manera que la sociedad no espera que seas diferente. Claro, pero hay aceptación. Si hay un punto que nos está preguntando algo. Clorinda. Claro, Sí. pero ella decía la tolerancia, pero lo que
falta es la aceptación más que la tolerancia. Sí, aceptación, y incluso yo radicalizaría en el buen sentido la propuesta, no solamente aceptación, sino legitimación y deseo de la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo tolerar que aceptar, pero tampoco es lo mismo aceptar que desear la diversidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco un doble discurso, decir, bueno, me acepto la diversidad, la diferencia entre las personas, pero cuando estoy embarazada o soy una persona que está embarazada y me preguntan qué es eso que tenés adentro, digo mujer, ¿sí? Digo, esto es poder hilar fino y ver cómo en nuestras prácticas cotidianas, por más, y esto no es culpabilizando o echando culpa, sino para que repensemos estas prácticas, todo el tiempo estamos reproduciendo el sistema heteronormativo, incluso aunque teóricamente estemos en desacuerdo, ¿sí? O si mi hijo es un poco, tiene gestos un poco afeminados, me asusto un poco, pero con los gays está todo bien, ¿no? Este doble discurso que se produce, es muy importante para nosotros poder problematizarlo. Unos copados, pero Sí. después el hijo... Sí, Sí, no. tengo un primo gay. Bueno, todas las cosas que ya sabemos que se escuchan. Es muy importante problematizar esto como en el sentido de que no es lo mismo tolerar ni aceptar que desear y legitimar el deseo disidente, el deseo diferente, si se quiere, ¿sí? Y esa es la apuesta que me parece que tiene más sentido a nivel social. ¿Por qué? Porque socava las bases de la heteronormatividad. Lo otro son parches que vamos poniendo y en todo caso excluimos a otros. Incluimos y excluimos a otros. Lo importante es empezar a pensar cómo reformular o reestructurar la organización social de nuestra sexualidad para que estas cosas no ocurran. Entonces, para ir ya a algo un poco más complejo, los efectos de la heteronormatividad en lo cotidiano, lo que produce también es que hay una traducción de estas prácticas cotidianas en prácticas institucionales expulsivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona LGBT, hay millones de ejemplos en los cuales una persona LGBTIQ va por ejemplo, a una institución de salud y es recibida de manera hostil, en mayor o en menor medida. ¿Qué produce esto? Que las personas, que sea más difícil el acceso, entonces, al sistema de salud, entendida en términos integrales la salud, ¿no? Por supuesto que esto incluye trabajo, incluye vivienda, ¿sí? En muchos casos el problema que hay a veces con los alquileres, con las parejas homosexuales, y ni hablar con las personas trans, ¿sí? Todo esto se traduce en prácticas institucionales expulsivas, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros, como Cedronar, como organismo que se ocupa de una problemática que tiene que ver con el ámbito de la salud y que nos proponemos hacerlo de manera integral, nos interroga directamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro campo de acción en el tema de los consumos problemáticos en relación a esta población específica y a otras poblaciones Lo que se específicas? preguntarán ahí los coordinadores en sus puntos. Bueno, Es lo difícil de hilar. ¿Por qué preventores comunitarios? ¿Por qué la gente de Cedronar trata esta temática? Bueno, ¿por qué? Porque hay que tratarla desde los distintos sectores. Es una, como dijimos al principio, es una especie de falacia, si quieren, pensar que Cedronar se tiene que ocupar de esto por la afirmación que hice al principio, las personas LGBT tienen más consumo porque son LGBT, sino que lo que nos tenemos que preguntar es, como Cedronar, como institución, ¿tenemos llegada a la comunidad? ¿Tenemos llegada a problematizar las cuestiones del consumo, entendido en términos también sociales? Podemos también, y me parece que es interesante tener también un discurso, y no solamente un discurso, prácticas que fomenten la desestigmatización, la deconstrucción de las representaciones sociales que se generan en relación al colectivo LGBT y los consumos problemáticos, ¿sí? Desandar esas representaciones sociales es fundamental, de la misma manera que desandamos las representaciones sociales que se generan en relación a los consumos en distintos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en los barrios con derechos más vulnerados, etcétera, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. Y de esa manera, digamos, lo entendemos. Después la construcción de herramientas y todo esto se construye con la comunidad y de manera singular. Por eso no traemos acá respuestas, pocas veces
traemos respuestas, sino más bien preguntas. Preguntémonos, en este caso, acerca de la organización social de la sexualidad. Entonces, para ir recapitulando y casi terminando, así ya le dejo la palabra a mi compañero, poner en cuestión la heteronormatividad implica poder entender que las esferas que habíamos mencionado antes, sexo, género y orientación sexual, no tienen una relación causal, como habíamos visto en el esquema anterior, ¿se acuerdan? Las flechitas, ¿sí? Una cosa lleva a la otra y todo queda pegado, sino que son autónomas, ¿sí? El género no tiene una vinculación a priori y de manera mecánica con el deseo sexual, la orientación del deseo sexual. Esto quiere decir muy llanamente que una puede ser una mujer y su deseo sexual estar orientado hacia otra mujer, ¿sí? O que una puede ser una mujer trans y que su deseo esté orientado hacia otras mujeres. Y esto también lo que nos desarma, de alguna manera, y esto es lo más interesante y lo más difícil de entender, y lo más complejo y que no vamos a poder desarrollar en toda su complejidad, nos desarma la categoría del sexo entendido como el modo natural de división de las personas, ¿sí? Si nosotros pensamos en términos de género, primero desarmamos el binarismo de género, entendemos que ya no hay más solamente o únicamente varones y mujeres, y que incluso dentro del grupo varones, dentro del grupo mujeres, hay una diversidad muy amplia que tiene que ver con la expresión de género. Voy a poner mi ejemplo porque es lo más cerca que tengo en este momento. Yo sí me reconozco como una mujer, por ejemplo, y en ese sentido soy una persona cisgénero, como le había dicho antes. Sin embargo, mi expresión de género no es la más femenina de todas, digamos. ¿Sí? Entonces, este tipo de... lo que el sistema espera. ¿Qué es lo que el sistema espera? Bueno, todo esto que ya venimos hablando. Estas cuestiones no son menores, no son matices, no son datos de color, sino que tienen que ver con la estructura misma de la organización de la sexualidad, ¿sí? Frente a las expectativas de un sistema, nosotros somos, por suerte, todo el tiempo fallas en el buen sentido, ¿sí? Por eso digo por suerte. Tipo, la falla quiere decir que cada uno está relacionando, está haciendo su personalidad independientemente del contexto y de estos patrones que con los que uno viene. Claro, uno nunca igual desarrolla su personalidad independientemente del contexto. Recuerden que hay que pensar en términos relacionales, es nunca cristalizar en el individuo, sino en todo caso en el sujeto, que es el individuo atravesado por su contexto, ¿no? Esto hay que tenerlo muy presente, constantemente. Entonces la categoría sexo aparece ahí como tachada, no porque no siga funcionando, de hecho el problema es que sigue funcionando, ¿sí? Sigue funcionando de esta manera, sino que aparece porque hay que cuestionarla. ¿Qué significa cuestionarla? Esto no implica que, bueno, pero entonces ¿qué? ¿No hay machos y hembras? ¿El cuerpo de las hembras no es diferente al cuerpo de los machos? Sí, y el cuerpo de una hembra es diferente al cuerpo de otra hembra, y el cuerpo de un macho de otro macho. Esto no quiere decir que hay que relativizar absolutamente todo. Hay cuestiones que tienen que ver, sí, con cuestiones que tienen que ver con el sexo, y que son características específicas, y que se repiten, y son patrones, y está muy bien tenerlas en cuenta. El problema es que cuando tomamos ese dato, el del sexo, como un dato fundamental para socializarnos después, ¿sí? Nuestro DNI va a decir varón o mujer en función de ese dato, que es solamente un dato más, de la misma manera que es un dato de mi color de ojos o de mi pelo, ¿sí? O de mi piel, que por otro lado, históricamente también en algún momento, y hoy también, sigue siendo un dato al cual no es un dato meramente corporal, sino que se le atribuyen significados sociales. Características según el color de piel. Se le atribuyen significados sociales, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que poder primero mirar, después desarmar, y desarmarlo no solamente en nuestra cabeza, sino, por supuesto, en nuestra práctica, que es lo más difícil. Bien. Para terminar, y de dejarle la palabra a Fernando, nosotros hablamos de diversidad sexual, y entonces me parece interesante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la diversidad? Desde una definición más de diccionario, si quieren, la diversidad se vincula con la heterogeneidad, con la variedad, con la pluralidad, y es una característica propia de la vida y del humano. En ese sentido, no podemos, por más tendencia que haya a homogeneizar los sujetos, y esto es una característica que vimos que en nuestra sociedad es muy fuerte, la homogeneización de los sujetos,
Por más que intentemos, fracasa. Por eso todas las personas siempre somos exceso de lo que se espera de nosotros. En ese sentido no podemos evitar, por suerte, la variedad, la heterogeneidad y la pluralidad. Pero hay otro modo de entender la diversidad que me parece que es el que nos sirve más como una herramienta, ¿sí? No es tanto el sentido semántico, qué quiere decir diversidad, sino pensar la diversidad como una herramienta de trabajo que tiene que ver con qué es a lo que la diversidad se opone. Y a lo que se opone es a las lógicas de lo homogéneo. En un momento, en una coyuntura, en un contexto en el cual se nos intenta homogeneizar, porque en definitiva la heteronormatividad es eso, es producción de sexualidades pautadas en serie. Discúlpenme, es un poco burdo como lo estoy diciendo, pero hay poco tiempo. Cuando hay poco tiempo, la cosa se complica para complejizar. Abreviar y hacerlo Sí, en el lenguaje pero más bueno, conveniente, pero... ¿por qué la mayoría de las personas, entre comillas, son heterosexuales? Bueno, porque hay todo un sistema de expectativas, representaciones que condicionan el desarrollo de nuestra sexualidad. Eso es homogeneizar la sexualidad, la identidad, el género, etc. Ahora bien, pensar en términos de diversidad no solamente implica, como decíamos antes, decir, bueno, dentro de este sistema hay personas diferentes en este sentido, sino pensar la diversidad como una ruptura de la lógica del homogéneo, algo que es deseable, ¿sí? No aceptable, no tolerable, sino deseable y legítimo para construir herramientas que transformen la sociedad, determinados aspectos de la sociedad. ¿Quedó más o menos, fui más o menos clara con lo que dije? Un punto, por ejemplo... Ahí nos dice que sí, Clorinda. A ver, sí, ¿alguien quiere decir algo? A ver, las chicas de Rafaela Santa Fe, chicos. Chimbas. No. Marcos Paz tenemos el especialista, Leo. Sí, buen día. Buen día. ¿Esto es Marcos Paz? Este es Leo, de Chimbas. Chimbas. Chimbas San Juan. Mira, yo me perdí por ahí un parte de la introducción tuya sobre por temitas de internet, se entrecortaba. Trato de sacar un resumen y un reconto de lo que más o menos tú has dicho. Y tú dices que el tema del sexo, macho-hembra, lo tachas por el motivo de que varía después de la orientación sexual, una cosa así, o que los cuerpos de los machos no son iguales que las hembras y demás. El sexo está, marcado muy, obviamente, por el miembro de la mujer de reproducción y el miembro del hombre, ¿sí? Después, hablamos de hombres y mujeres con respecto al género, ¿está bien? Y me decís que son varones y mujeres. Luego tenemos la orientación sexual, una cosa así, no me acuerdo cómo es. La orientación sexual nos modifica el género. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sí. ¿Está abierto esto? Sí. La condición, tu última frase, Leo. Que estoy justo a La tratar de condición, comer, la orientación sexual no hace una modificación del género, porque si ya no somos o no son varones y mujeres, tenemos transexuales, entonces nuestro género varía de acuerdo a nuestra orientación sexual. No, en realidad no. Justamente cuando hablamos de... Espera, ¿dónde está el coso? Ahí te respondo las cosas que me acuerdo que dijiste. Ahí está. Cuando hablamos de autonomía entre estas tres dimensiones, sexo, género y orientación sexual, lo que queremos decir es que la orientación sexual es independiente del género de la persona, ¿sí? Digamos, lo que se espera de nosotros es que si alguien se autopercibe como varón, entonces sea heterosexual y su deseo esté orientado hacia las mujeres, ¿sí? Esto es lo que manejamos comúnmente en términos de representaciones. Pero cuando decimos es autónomo, la orientación sexual no depende del género. Esto quiere decir que yo puedo ser mujer y que mi deseo sexual esté orientado hacia otras mujeres. Pero también decimos que el género no depende
de la categoría sexo. Por eso decíamos, es importante que no queden pegados sexo y género. ¿Por qué? Vos decías, hay varones y hay mujer, o el sexo macho-hembra se define por el miembro de la mujer y el miembro del varón. Ahí es donde queda pegado sexo y género. Hay una forma muy simple y muy compleja también de decir esto, y es, hay mujeres, es decir, género, mujeres con pene, ¿sí? Y hay varones con vagina. ¿Qué son las personas trans? Bueno, uno de los modos de la transición, digamos, ¿sí? Las personas intersex. Las personas intersex es una cosa más compleja porque tiene que ver con el sexo. Exacto. Lo que queremos decir con esto es que el género es independiente del dato biológico, médico, sexo, ¿sí? Yo lo tacho no porque el sexo no exista, ¿sí? No porque, de hecho, el sexo es no es que no exista, es un saber construido, como todos los saberes construidos históricamente, que son pasibles de ser revisados. Y dentro de lo que son los estudios de género y estudios de disidencia sexual, una de las categorías más cuestionadas es la de sexo, precisamente porque oculta, se disfraza de natural, de dato dado, de dato que no podemos cuestionar porque es así, es la realidad y es esto, cuando en realidad es una construcción, ¿sí? Es una construcción que viene dada a partir de la matriz, como decíamos antes, heteronormativa. Y en ese sentido, el sexo, si bien es un dato que existe en el cuerpo de las personas, no es que estamos negando la categoría del sexo, como no negamos que hay personas rubias, pelirrojas y morochas, ¿sí? No se niega eso, pero sí lo que decimos es, no hay que atribuirle sentidos sociales, subjetivos, etcétera, a un dato que es meramente del cuerpo. Por supuesto que para nosotros, para todos nosotros hoy en día, es muy difícil desarmar esta idea, porque históricamente la tenemos tan arraigada que yo misma, cuando agarro un formulario, leo sexo y digo, género, ¿sí? Porque nuestros formularios incluso están diseñados de ese modo. Pero es algo que tenemos que poder repensar, ¿sí? El sexo es meramente un dato del cuerpo y el género sí es algo con lo que las personas nos autoidentificamos, nos autopercibimos y puede coincidir, entre comillas, coincidir o no con el sexo que nos fue asignado al nacer, ¿sí? Por eso digo, hay mujeres con pene y varones con vagina y hay personas que tampoco se reconocen o no les interesa autopercibirse en ninguna de las dos categorías, ni varón ni mujer, ¿sí? Esto son las personas trans. Hola Guille, ¿cómo estás? Ahí no, se unió nuestro compañero. ¿Quedó un poquito más claro? Esto un poco es el cuestionamiento a la heteronormatividad. Todavía nosotros, por eso lo traemos, seguimos sosteniendo, reproduciendo y trabajando sobre una matriz heteronormativa de la sexualidad. Pero bueno, desde lo que es estudios de género y disidencia sexual, lo que se hace es plantear este otro esquema que por supuesto es mucho más complejo que esto, pero por eso yo taché el sexo, es un poco también burdo, no es que el sexo no existe, pero sí que hay que problematizarlo muchísimo, sobre todo porque históricamente se produce como dije antes, un pegote entre el sexo y el género. Y eso es lo que produce que nosotros no podamos a veces entender condiciones como las personas trans, ¿sí? No podemos entender y patologizamos, nos burlamos, sesgamos la mirada en relación a eso, discriminamos, golpeamos, violentamos, etcétera, a estas subjetividades. Es muy fuerte la violencia que hay contra el colectivo en general, pero específicamente contra la población trans. Eso lo va a decir mi compañero. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Entendiste? ¿O seguís con la duda o seguís teniendo tu postura? Lo cual es válido también. Sí, esto es algo que no se desarma, de ninguna manera en 40 minutos de charla, porque ustedes piensen, nosotros pasamos años de nuestra vida socializándonos de este modo, entonces es muy difícil replanteárnoslo, pero por lo menos dejamos alguna pregunta, por lo menos Leo se va con el interrogante. Y respecto a la primera parte que te perdiste, después igual vamos a estar mandando el material. Sí, nosotros le vamos a mandar a ustedes, como siempre, igual ahora tenemos grupo de WhatsApp, hemos progresado. Vamos a mandar el PPT y el contacto, como siempre, de los expositores por si quieren hacer alguna consulta. Están conectados de Corrientes
y del Dorado, Martínez con el grupo del Dorado y Corrientes, Fernando Amarilla. Sí, Era están por para- streaming. sí, Sí. los también Bueno, nos- ellos tienen- y Neuquén también. Gracias, Corrientes y demás. Marianela de Neuquén. Marianela Neuquén. Tienen el chat del YouTube, que pueden hacer las preguntas ahí, que vos a medida que vas llevando alguna pregunta, las va diciendo. Bueno, Fernando. vamos pobre, lo a estamos continuar. dejando No, igual voy a tratar de resumirlo lo más posible para no pasarnos del horario, sí. del horario. Bueno, básicamente esto ya lo resumió mi compañera, pero quiero darle una vuelta de tuerca sobre por qué una capacitación sobre poblaciones LGBT, falta el IQ en este caso. Desde el año 2015 que se presentó en la CEDERONAR un proyecto para trabajar esta temática, pero recién en el año 2016 se le empezó a dar importancia con el cambio de gestión, con el Magister Moro y el director nacional Fernando Trabuco. Es en base a las estigmatizaciones que sufre la población y como se trata de trabajar sobre el sujeto, bueno, esta población estaba totalmente invisibilizada en los trabajos que se venía haciendo en la CEDERONAR. Como dato puntual, siempre trabajamos mucho sobre lo que es la población trans, que es una de las poblaciones más invisibilizadas dentro del colectivo LGBTIQ y que más problemáticas sufre. Dentro de las principales que podemos mencionar es el promedio de vida que tienen gracias a todas las exclusiones sociales que sufren del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, del ámbito laboral, que es de 35 años hasta el día de hoy, por todas estas estigmatizaciones y discriminación social que sufren. En 2017, como lo dice acá, no lo pusimos todavía. Es la primera mía, así que sepan disculpar si no pongo el power. En realidad tuviste una semi-videoconferencia. Exacto. El día que dimos el lanzamiento de estos programas de capacitación. Exacto. En 2017 el Observatorio Argentino de Drogas volvió a realizar, después de muchos años que no se hacían estudios sobre consumos, y por primera vez incluyó la categoría género la opción otros, o sea, estaba género masculino, femenino y otros. De los más de 22.000 encuestados, 1.800 personas trans que fueron a través de organizaciones que se reunieron con la Secretaría, se identificaron con dicha categoría y el nivel de incidencia de consumo problemático dio mucho más alto de lo que esperábamos. Obviamente tenemos que ponerlo todo dentro del contexto, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito de datos estadísticos, ¿sí? Que esto, más que nada, o sea, no es por una cuestión de, siempre tratando de no estigmatizar, ¿sí? Es un dato de la realidad de que no tienen acceso a, por ejemplo, el tema del trabajo, ahí lo aclaramos bien, igual por encuestas que se dieron del INDEC, del INADI y demás. Debido a la falta de acceso al mercado laboral producida por la estigmatización social, la mayor fuente de subsistencia dentro de la comunidad trans es la prostitución en este caso. Y dentro de ese margen, el consumo problemático también es obviamente muy amplio. Vamos a pasar. Y de lo otro, ¿no? ¿De cuál? El estudio y la educación, no. Sí, bueno, ahí tienen básicamente los datos. Lo que pasa es lo que voy a hacer lo más rápido posible por el tiempo. Sí, está bien. Ven los datos de que vamos a analizar un poquito cómo es el tema de la exclusión y cómo quedan apartadas de todos sus ámbitos estas personas. Obviamente el primer ámbito, la primera institución que expulsa directamente a las personas trans es la institución familiar. De manera directa o de manera indirecta. De manera directa, obviamente, diciéndoles que se vayan, o de manera indirecta, tratándolas con un género que no corresponde al cual se autoperciben, o directamente poniéndoles un nombre que no es el que las representa como personas. Entonces, quedan expulsadas del ámbito familiar, quedan expulsadas del ámbito del estudio, porque en la escuela no aceptan que se le llame por el nombre autopercibido y demás. Esto es una problemática histórica, sí, que tuvo la comunidad trans. Lo mismo pasa con cuando hablamos del ámbito de la salud. En el ámbito de la salud
si una persona trans, por ejemplo, tenga o no realizado su cambio de género ante un registro civil, se tiene que respetar la identidad autopercibida. Y eso está puesto por ley. ¿Se tiene que respetar La identidad autopercibida. la que se Exactamente. Si se presenta una persona y dice, mi nombre es Carla, y vos ves en el documento que no dice Carla o que su género no se corresponde con el que Se te llama está José. firmando, se tiene que respetar el género que te está diciendo la persona. Eso está bien aclarado en lo que es la ley de identidad de género en el artículo 12, que es el artículo de trato digno. Igual eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero a lo que voy con esto es que al ser expulsadas del ámbito familiar se generan entre las personas trans como una gran familia de contención entre ellas mismas, y cuando una persona trans tiene un problema con una institución de salud, con una institución que trate la temática de adicciones, con una institución laboral o lo que sea, o mismo con las instituciones del Estado propio, esto se termina sociabilizando de que no hay que ir a ciertos lados para no sufrir esa violencia institucional que perciben a diario. Acá mismo lo aclaramos, el 91% de las personas trans, según estos estudios, que son de el libro de una activista trans que realizaba muchos estudios, que se llama Loana Berkins, denunció haber sufrido alguna vez en su vida violencia institucional, ¿sí? Y violencia institucional que, si vamos al ámbito de la seguridad, se agrava más porque la persecución policial, no dejarla salir de día sin pedirles documento constantemente, cosas que el resto de las personas de otras comunidades y demás no sufrimos. Pero bueno, lo marcamos ahí como un dato estadístico. Acá tenemos, bueno, cómo es el estigma y la discriminación en el ámbito de la salud. Este estudio lo realizó la Fundación Huésped con ATA. ATA es una de las principales asociaciones nacionales de travestis, transgéneros y transexuales. Cómo la escala va desde los médicos que no respetan la identidad autopercibida y demás, personal administrativo, enfermeros, otros profesionales, y que es en lo que tenemos que cambiar un poco. Por eso el tema de las videoconstrucciones que nos vienen tan bien para poder puntualizar qué es cada una de las poblaciones, como lo vino hablando Ayelén desde el principio. Perdón, ese cuadrito mide entonces el nivel por ejemplo... El nivel de discriminación que hay Exactamente. en relación a los médicos es el más alto, después del personal raro. administrativo. Exacto. Qué raro, y yo me pregunto, acá hay para hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa a nivel institucional? Porque fíjense, otros pacientes si bien 12% es un porcentaje amplio, otros pacientes es el menor porcentaje de discriminación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que trabajar también a nivel institucional, ¿no? Si es el Exacto. médico el que está Ya siendo generando como la el ambiente más hostil, ¿sí? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando con las instituciones que no generan, por ejemplo, en la comunidad médica una sensibilización, etcétera, que permita que la práctica médica sea respetuosa en relación a las personas? Sí, que es lo único que se pide, es respeto sobre la identidad de la persona. Cuanto más alto, y esto es verdad, lo que marca Ayelén, cuanto más alto es el rango académico en esto que vemos en la Menos encuesta, aceptación hay. menos Sí, aceptación cosa rara, hay. ¿no? Exacto. Sí, tampoco generemos el estigma al revés, no es que si No, sos más bueno. académico estigmatizas más, pero hay ahí una pregunta para hacerse a nivel de instituciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos organizando y estructurando nuestras instituciones? Esto es lo que, digamos, un poco Sí. lo que vale. Bueno, pasamos a las experiencias Perdón. de impacto. Sí. Perdón. Esa estadística es referido a qué? A que los médicos no atienden a los transexuales, o que los transexuales médicos, o sea, o que el profesional no puede ser transexual. ¿Qué No, es lo que respecto a la ¿Cómo? atención en el ámbito de la salud. O sea, la atención que recibe una persona trans, la discriminación que recibe de parte de quienes atienden, o de los otros pacientes y Pero- demás. O sea, ¿Se que si un entiende? trans llega al hospital, si un trans llega al hospital, no lo atienden porque es trans, no lo entiendo, me parece que... no Se es buena puede, a respuesta, me ver, parece. esto lo podemos ver de dos maneras. Yo creo Lo podemos que, ver yo de creo que se le que niegue yo la estoy atención. trabajando, Sí, yo estoy trabajando ahora en lo que es los programas de municipio saludable,
y no se trata de eso, o sea, se atienden a todos por igual, me parece. No hay una estadística que no se haga la atención a las personas con transexuales o sexuales o homosexuales. Yo creo que lo atienden a todos, ¿eh? No sé, perdón por No, está perfecto. No, sí, está eso fue, perfecto. la verdad que De todos no. modos, Sí, estamos exacto. construyendo, de todos modos acá se trata también no tanto de, en el caso que decís vos, felicitaciones, es súper, perdón, quiero, Hay un hay un micrófono micrófono abierto. abierto, quiero hacer esta intervención y después Dale. pasamos a la otra intervención. No se trata, no, ¿qué quiero decir con esto? Está perfecto si la institución donde vos trabajás, por ejemplo, tiene un trato inclusivo, igualitario, etcétera. Pero esto no es lo que suele ocurrir a nivel, por eso las estadísticas, ¿sí? No es lo que suele ocurrir a nivel institucional y a nivel nacional. Por supuesto que hay lugares que son, de hecho se llaman Excepciones. salitas amigables. Bueno, hay distintos dispositivos que trabajan esta temática específicamente, pero no son los más. Por eso es necesario remarcar esto, ¿sí? Y por otro lado, no se trata únicamente de que llegue una persona trans y no la atiendan, porque efectivamente la atención es un derecho que tiene que ser para todos, pero a veces el modo de atender, la atención, es absolutamente hostil y entonces la persona no vuelve, ¿sí? Ya sea porque, como dijo mi compañero, Exacto. no la llaman por el nombre por el nombre que se con el nombre que refleja su identidad autopercibida, ya sea porque las hacen, y esto es lamentablemente cierto, las hacen a veces desnudarse a las personas trans completamente cuando no es necesario según el estudio que se están haciendo. Sí, hay un montón de microviolencias y a veces macroviolencias que se viven a nivel institucional, pero también, por supuesto, a nivel comunitario. Entonces, tomo lo que vos traes como un ejemplo de algo que, bueno, qué bueno, celebro un montón que esto sea así, pero es necesario que nosotros desde las instituciones del Estado sigamos, entre comillas, denunciando o visibilizando en realidad esta problemática que la verdad es que tu caso es una excepción. Eso es lo que queremos. Sí, que no es lo más el común denominador. No es el común No. denominador que pasa en todas las provincias. Sí. Pero también perdóname ¿Seguimos? que ahí haga otro comentario. También cuando uno está, yo estaba presidente de mesa y vienen con el documento de varón, pero vos ves que es una mujer y no puedes decirle, o ya sea por el nombre autopercibido. Cuando uno llega de presidente de mesa, como te decía, se acerca a la persona a votar y viene con documento de varón, pero vos ves que es una mujer y tenés que nombrarlo por el nombre que tiene, no por el autopercibido. Sí. ¿Esto en una votación dijiste? ¿En el caso de una Claro, votación? cuando uno es presidente de mesa, Ah. claro, cuando se acerca a votar, le pedís el documento. El documento es de varón, pero vos ves que viene vestido de mujer. Bueno, fíjate, Mira. primero le respondo Nombrarlo. desde lo discursivo y después desde la ley. Dale. Te vamos a responder desde dos lugares. Yo te voy a responder un poco desde lo que es el discurso, las representaciones sociales que circulan en lo que vos acabas de decir, y mi compañero te va a responder desde la ley. Pero me parece importante no responder únicamente desde la ley como una bajada de línea, sino poder mostrar en el discurso de los otros cómo esto está impregnado. Vos dijiste, si yo soy presidente de mesa y viene una persona que me dice un nombre y yo veo que, un nombre de mujer, pero yo veo que es varón. Ahí, en el modo en que formulamos a veces las frases, ¿quién está decidiendo qué es el otro? Yo, ¿no? Estoy diciendo, me dice que es mujer, pero yo veo y sé que es varón. No, te dice que es mujer, ¿sí? Y esto primero que está amparado por la Ley de Identidad de Género, que del 2012, o sea que es una cuestión de ley, a la ley no hay con qué, digamos, contradecirla, en ese sentido es una herramienta muy útil para nosotros que trabajamos la temática. Pero por otro lado, a mí me interesa más que hacerlo porque la ley dice que lo haces y entonces de mala gana decimos el nombre que la persona quiere, por una cuestión de respeto y de respeto a la identidad de la autopercibida de las personas. Porque si no, tiene que ver, reproducimos esta cuestión de que siempre estamos tomando la palabra por el otro. Siempre le estamos diciendo al otro quién es, ¿sí? Y esto, en temas de problemática de consumo, es fundamental. Cuando hablamos de decir darle la palabra al sujeto, tiene que ver con esto, con que sea el sujeto quien nos puede decir
quién es, qué le pasa con la problemática que sea que está atravesando, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo es que estamos abordando a los otros, porque en definitiva tiene que ver con eso, de qué modo nos estamos relacionando y hasta qué punto estamos clausurando la palabra del otro respecto de su propia identidad, ¿no? Sí, bueno, y ahora pasando más a lo que es el ámbito del derecho, del ámbito legal, el amparo que hay por ley de esta cuestión es absoluto. El artículo 12 de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, ahí mi compañera lo puso en pantalla, aclara toda clase de dudas que haya sobre cómo ese sistema registral de las personas. Que no solamente tienen que, existe la posibilidad de hacerse el trámite del DNI, de la rectificación o reafirmación, como le llamamos nosotros, del género de la persona, pero no siempre las personas están en una cuestión económica, en un contexto en el cual lo puedan realizar, por los casos de discriminación que hablábamos antes, desde los registros civiles también ocurre, y por la cuestión económica, que es todo hacer el DNI nuevo y demás, lleva todo un contexto que no siempre están al alcance de las personas trans. Entonces, la ley ampara a todas las personas de la comunidad trans, tengan o no hecho el trámite de rectificación o reafirmación de género. En cuanto a esto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es el que más nos importa abordar, lo que se tiene que hacer es respetar la identidad con la que se presenta la persona. Y si, por ejemplo, tenés que hacer un registro por legajo, por... ¿cómo se llama la ficha médica? Sí, fue el nombre. sí, no sé. ¿Certificado? No. ¿Ficha médica? Sí. La historia clínica, ahí está. Gracias. Siempre hay alguien que sale a tirarnos un salvavidas. ¿La videoconferencia cómo es? Es videoconstrucción, exactamente. La historia clínica, vos la tenés que registrar con el nombre que se presenta a la persona, el número registral, que es el DNI, que es el mismo, haga o no el trámite, y entre paréntesis poner las iniciales del documento que te figura. No cambia absolutamente nada sobre ninguno de los registros que tengas que realizar después por exámenes y demás. Lo único que va a cambiar es la forma en la cual llamás a la persona a la hora de ser atendida. Si vos la vas a llamar utilizando el trámite de un DNI, un cartoncito que tiene una identidad que no representa a la persona, ahí, por más de que la estés llamando para atenderla, estás negándole la atención digna. Entonces, de cierto modo, directo o indirecto, le estás negando la atención y la inclusión al ámbito de la salud. Por eso es que este artículo es lo más importante que queremos que se lleven en cuanto a lo que es el marco legal, porque ya es más aburrido ponerlos a leer toda la ley completa y demás, pero después igual también se lo vamos a mandar eso, la ley, que es apenas una hoja 4 de la ley completa. Pero volvamos unos pasitos para atrás. No sé si quedó claro esto, Leo de Chimbas. Leo de Chimbas, te dieron toda una contestación personalizada. Sí, pero no comparto algunas cosas, pero bueno, sí, porque como te vuelvo a repetir, yo he estado presidente de mesa, me venís con un documento que dice que te llamás Carlos Alonso, documento tanto, si viene vestido de mujer, por más que él me diga que se llama Karina, yo le tengo que llamar por su nombre legal, no por su aspecto físico, ni su orientación sexual, ni su género. Bueno, según la ley de identidad de género, no. Según la ley de identidad de género del 2012, tenés que llamar a esa persona como Karina, si es que se presentó como Karina, y en todo caso hacer la anotación correspondiente, como te dijo recién en el marco de observaciones. Mi compañero, en el marco de observaciones. O sea, que yo en el padrón tengo... Sí. ¿Por qué? Porque no es una persona, no es un varón vestido de mujer. No es un varón vestido de mujer. En el padrón es de una votación persona trans. tengo que en el padrón de votación tengo que cambiar el nombre, no puedo cambiar el nombre y poner una observación. No tenés que cambiar el nombre. Si vamos a puntualizar en eso, que yo creo que nos salgamos del tema electoral, pero para volver al ámbito de la salud, pero te dejo esta aclaración. En el padrón electoral, por ejemplo,
tenés un campo que es observaciones, al lado del nombre registral, si votó o no votó, y Sí, después sí. Exacto. En el campo observaciones se presentó como fulana de tal, y vos no tenés que gritar el nombre que figura en el registro de identidad de género, de identidad registral, perdón, sino con el nombre que la persona se autopercibe, para respetar a la persona. Porque vos no podés decidir Está bien, pero sobre si- la identidad del otro, sobre el género del otro o de la otra. Bien, sigamos adelante. Exacto. Vamos a... Espera. Volvemos a... Ahí está. Ahí estamos. Bueno, habíamos quedado... Igual. Gracias. Interesante. Bueno, acá está el impacto que tuvo el tema de cuando se implementa la ley 26743, que es la ley de identidad de género, que incluye el artículo 12 de trato digno, el que estábamos hablando recién, cómo se redujo en algunos casos el tema de el impacto de la discriminación y la no atención en el ámbito de la salud sobre todo. Por ejemplo, vemos que no la llamaron por su nombre de elección, pasó de un 67 a un 17%. Evitó ir a un centro de salud, pasó de un 41 a un 5,3 y demás. Y estos son márgenes, para evitar ir diciendo uno por uno, que tienen impacto directo sobre el alcance. Se me fue El acceso a la salud, digamos. el alcance del acceso a la salud y sobre la vida en sí de las personas, el nivel de vida que tienen. Y eso da al promedio de vida que tienen hoy de 35 años para poder ir mejorándolo. Ahí está, me destrabé. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, acá tienen otro índice de huésped IATA, que es el proceso de construcción de la identidad sexual. Los tratamientos hormonales, por ejemplo, no se realizan todavía en todo el país. Si bien la ley se sancionó en el año 2012, recién en el año 2015 entró en vigencia el artículo 11, que es el que da obligación a la atención en el programa médico obligatorio de todo lo que es el tratamiento hormonal y demás. Pero bueno, esto es más vinculado a la construcción del género que a... Sí, una nota al pie nomás, es interesante este tema del tratamiento hormonal y de los tratamientos en general no sé si es reasignación, pero bueno, de reafirmación de la identidad de género, porque suele ser una problemática muy fuerte justamente por lo que hablábamos antes de la dificultad en el acceso a la salud. Las poblaciones trans en general lo que hacen es hacerlo por su cuenta y esto trae a veces muchísimas consecuencias en otros aspectos de la salud integral de la persona, y por eso también es muy necesario sensibilizar y abrir las puertas, digamos, de las instituciones de salud para que estas personas puedan efectivamente afirmar su género de una manera menos riesgosa o no tan riesgosa, ¿sí? Bueno, y pasamos ya para ir cerrando, vamos a ver el tema de la ley, que es lo que nos gustaría más que si pueden le peguen una lectura. Como les dije antes, no es como las leyes esas que te vienen los mamotretos de 500 páginas, es una sola página doble carilla, que después les vamos a estar enviando vía Mariana, que establece qué es la identidad de género y el artículo 12 de trato digno. Y por último, nos gustaría compartir para cerrar y para hacer un disparador para el tema de las preguntas, que veamos un video en conjunto y que, bueno, de ahí a ver si surge alguna pregunta en particular, ¿sí? Vamos a la carpeta. Si no escuchan, levanten la mano. Exacto, hasta ahí. Pon igualmente el microfonito cerca. Ah, está ahí. Perfecto. Ahí está el volumen desactivado. No. Y ver más canal de... Bueno, no se escucha el volumen, pero igual es solo gestual el video. ¿Alguien lo escucha? Diego, ¿vos escuchás? No. No importa que lo miren porque es gestual. Es gestual el video igual, no tiene diálogo.
Estamos. ¿Llegaron a mirarlo? ¿Llegaron a verlo? Se veía muy mal, o sea, la secuencia no terminaba, entonces no se entendió la historia. Por lo menos bueno. acá. ¿Querés reponerlo vos, Vamos a- Héctor? Bueno, el video lo que muestra, ninguno de los puntos lo pudieron ver. Acá No, encima ahí más o no está, menos el dice. tema, encima, bueno, muestra que aparentemente la desconformidad de todas las personas que son atendidas por un trans, me parece. Se vio medio Por una entrecortado, persona pero trans. claro. Exacto. Pero no así, o sea, está naturalizado que la persona trans en el ámbito de la prostitución, tiene que estar, o sea, como que es algo natural y que está bien, pero no en los otros ámbitos laborales. Bueno, quedamos, ya que no se puede ver, una lástima, igual vamos a tratar de pasarlo porque Sí, es yo ahora se los voy a bastante pasar para interesante que lo puedan ver. y con el sonido se hacía más dinámico encima el video. Pero bueno, quedamos abiertos y abiertas a cualquier pregunta que Vamos a tengan. sacar el protagonismo a Suena feo, Leo abiertas. y vamos a pasárselo a Marcos Paz. Sí, hola Mariana. No, realmente estoy prestando mucha atención y es muy interesante el tema. Creo que sí, que estamos pensando, digo, deberíamos mejorar los ambientes en principio. Creo que esa es la idea básica. ¿A qué te referís con ambientes? Al contexto, a las cuestiones sociales, a los dispositivos en general, los espacios privados y públicos. Digo, tener mayor conocimiento, mayor conciencia. Hay cuestiones legales que las desconocemos. Digo, poder conocer más. Bien, es interesante lo que decís. ¿Vos cómo es tu nombre? Sí, Jorge Juanico de Marcos Paz. Y él trabaja Jorge. con temas con que tienen que ver con la prevención. Bien. Sí, soy Jorge, acompañante terapéutico y trabajo en este momento estoy en la SENAC. bien. No sé hasta Es interesante. Es interesante lo que trae Jorge. Un poco, efectivamente, es lo que tratamos de transmitir con esta charla. Bueno, los que no pudieron ver el video y para los que sí, al final vieron que había una frasecita que decía: si cambias tu mirada, cambiará mi realidad, ¿no? Una realidad que no tiene que ver únicamente con la cuestión de la prostitución, esa es una entre tantos otros factores de la realidad de las personas trans y de las personas LGBT en general. La apuesta a cambiar la mirada, lo que nos lleva es justamente a esto que dice el compañero Jorge, de interpelarnos todos, ¿sí? La cuestión, de la misma manera que la cuestión de los consumos problemáticos no es meramente una problemática que tenga que ser abordada por los especialistas que se dedican a esto, sino por toda la comunidad, por toda la sociedad. Lo mismo, del mismo modo, la cuestión de la diversidad sexual,
y todos los temas que estuvimos trabajando hoy. Se habla mucho de la interdisciplina, perdóname que te interrumpa, se habla mucho de esto de la interdisciplina. La interdisciplina, sí, y más que la interdisciplina es fundamental y más todavía que la interdisciplina, para ir un poco más lejos, abordarlo de manera integral, más allá de las disciplinas, porque también pensar en términos de disciplinas es, también tengo la disciplina que se ocupa de esto, la que esto y la que esto, y pocas veces, y esto es una falla del modo en que están organizadas las instituciones en nuestro contexto, se entraman las instituciones, las disciplinas, dialogan poco, digamos, podemos tener un trabajador social, una psicóloga y una médica, y el diálogo a veces se complica. Entonces, lo que me interesa del comentario que traes vos, además de repensar o problematizar esto de cómo están organizadas las disciplinas y las instituciones, etcétera, es que empezar a interpelarnos como sociedad en relación a este tema y no dejarlo como, bueno, no, esto es una problemática LGBT que se ocupe el INADI o que se ocupe, no sé, las organizaciones sociales especializadas. No, esto no es para especialistas, esto es para todos porque todos estamos construyendo una sociedad que está organizada, que organiza la sexualidad de este modo, que tiene estos efectos en ciertas subjetividades. Así que gracias, Jorge, por tu aporte. A esto que dice mi compañera, por ejemplo, la Cedronar, se transformó en su momento incorporando en la dirección de capacitación, que tenía capacitaciones de prevención comunitaria, capacitación para un montón de ofertas de capacitación, de ámbito laboral, de ámbito de salud y demás, incorporó esta temática para visibilizarla y, por ejemplo, para que estén al tanto de lo que estamos haciendo, no solamente tenemos estas capacitaciones de sensibilización, si le queremos llamar, sobre diversidad sexual, sino que también tenemos un programa de formación de agentes trans de prevención comunitaria que va a lanzar como disparador un recursero de ámbitos de salud, lugares de salud en especificidad del tema de adicciones, que no tengan atención integral o que tengan una atención discriminativa, y tenemos otra segunda capacitación que es muy parecida a esta para ir a esos lugares a capacitarlos y sensibilizarlos y decirles cuál es el marco legal que tienen de respaldo esta sensibilización. Porque no es simplemente querer cambiar el modo de pensar porque sí, porque nos gusta o porque es nuestro parecer, sino porque también hay un ámbito legal que ampara que una persona trans pueda ser atendida de forma digna. Entonces, como dijo, yo creo que el resumen de todo esto está perfecto en ese video que no se llegó a ver, lo lamentamos, pero bueno, que si cambias tu mirada, cambia mi realidad. Porque cambiando la mirada de uno, saliéndose uno del lugar en el que está como persona, como individuo, y poniéndose en el lugar del otro, podés hacer una transformación total sobre esa realidad. Y insisto, acá no es una cuestión también de salirse de su lugar de individuo, sino de poder mirar que esto es algo compartido socialmente, ¿sí? No es una mirada que cada uno tiene, sino que, como dice el compañero, es importante trabajarlo de manera integral porque esto es la mirada de todos y no es casual que de pronto todos tengamos la misma mirada sobre esta problemática. Claro. Ahí hay una pregunta que hacerse. Bien. Gracias, Marcos Paz, porque está siempre ahí. Yo lo llamo a todos por el Jorge, lo llamo a todos por el punto. A ver, ahí que no llego a leer. Berizo o las chicas de Funes que son nuevas. Las chicas de Funes que son nuevas, las vamos a explotar. Funes. Van a buscar el micrófono. Es un punto que se inauguró hace poquito. Mira. Por eso no son nuevas ellas en este mundo, sino que en el punto digital es nuevo. En sí es nuevo. Hola, no te escuché la pregunta. No, si casualmente si tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer. No, la verdad que muy interesante, nos pareció bastante interesante y justo ahora están dos chicas que están haciendo pasantías en la municipalidad, que son chicas de 5º año y les parece re interesante la charla. Bueno, gracias. Muchas gracias por escuchar. Después tenemos a Fanny. Fanny, te mandamos un beso. ¿Nos ves? Un beso grande, Fanny, gracias. Que siempre está también ahí. Ramiro, ahí en Pupi tenemos una persona que... como si querés una consulta. ¿Cómo? Fanny. Hola, sí, Fanny, Norma. ¿querés hacer alguna consulta? Mira para...
Bueno, yo estoy muy agradecida por todo lo que nos transmitieron. La verdad es un aporte súper esencial para la sociedad argentina. No solamente con respecto a este caso que se trató de la diversidad sexual, sino por ejemplo, en la discapacidad pasa mucho esto también, como hablan ustedes, ¿no? El tema del maltrato, el tema de la discriminación. Sinceramente estamos muy todavía nos faltan muchas cosas para seguir avanzando y creciendo en estos aspectos. Así que me pareció muy valioso la herramienta que nos trajeron hoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias a vos. vos. Fari, es un amor. ¿Dónde Gracias, es Los Fari. Cocos? Y sí, nosotros estamos trabajando justamente con temas de discapacidad con Los Cocos. Es en Córdoba. Córdoba. Es muy lindo los que fueron. Dice que no querían volver. Yo nunca fui. Sí, pero los vieron Cocos mis compañeros que fueron, dijo que estuvo muy bueno, que es muy Sí, lindo. sí, yo conozco hace mucho, pero... es lindo. Iremos, Sí. ya Sí, iremos. aparte mirá qué lindo que lo tienen, el punto ahí atrás. Rescato, Fanny, te voy a ir a saludar un día. rescato de lo que dice Fanny, algo muy interesante que tiene que ver con esta cuestión de que cuestiones que son compartidas, cuestiones de estigmatización, etcétera, por distintas poblaciones, distintas comunidades. Ella habla de discapacidad, nosotros de diversidad sexual. Eso es interesante porque tiene que ver, en definitiva, en el fondo de todo esto, a la base de todo esto está la cuestión de dónde estamos poniendo al otro, que es diferente respecto de lo que se espera socialmente. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer Independientemente de si discapacidad constantemente o otro y sexo. que es independiente Exacto. de los consumos problemáticos, es independiente y a la vez articula todo, ¿no? Sí. Por eso a eso no hay que perder de vista esta cuestión de la política integral, que tiene que ver con esto que trae Fanny, de sostener esta mirada compleja. Sí, a la vez como dice Ayelén, desde el marco cultural también en temas de discapacidad y demás hay un ámbito legal que ampara todos los tratos y demás, así que está bueno poder capacitar y tratar de hacer una videoconstrucción y generar esta empatía y demás y poder que quede el conocimiento construido entre todos, pero que la atención pueda ser más amistosa y menos discriminativa. Bien. Bueno, Fanny, A ver. gracias. Gracias. Nos damos un Gracias, beso. Fanny. Me queda ahí. Bueno, Adri, ¿vos querés decir algo de Florinda? Me queda Berizo y Hola, y no, más que nada agradecer porque mediante esta capacitación yo aprendí y conocí varios aspectos y una de las primeras videoconferencias de este ciclo y sobre todo también para mí más que nada es resaltar, como hablaban de los efectos de la heteronormatividad, creo que, si no lo pronuncio mal, que gracias a eso también es como dice uno de los compañeros, de que gracias a eso también a medida que vamos como sociedad vamos viendo las distintas leyes que amparan este grupo, que en realidad este sujeto, como decían ustedes, en el contexto, que la sociedad tiene que saber que lamentablemente al maltrato que sufre tanto la comunidad trans como la comunidad en general, surgen leyes. Y lamentablemente no es porque es por la aceptación o por un buen trato, tanto en las instituciones como en la salud. Lamentablemente vemos constantemente que en el ámbito de la salud no es atendido una persona trans por su elección. O sea, también esto es, y lo importante es aclarar también esto del documento. Nosotros acá tenemos una amiga de la casa que fue la primera que tuvo su documento, una chica que tuvo su primer documento acá en lo que es la comunidad trans, así que nosotros es una chica que se capacita, una chica que trabaja, es una chica común como todos nosotros, o sea, no hay forma de quiere ver la condición. totalmente.
aunque como en su documento o no anteriormente decía otra cosa, ella siempre fue una chica para todos. Perfecto, ese es el cambio de mirada que buscamos. Y eso es, y este es un gran ejemplo para ver dónde está puesto entre comillas el problema. Está puesto en la chica y en la decisión o percepción diferente de su identidad de género, o está puesto en una sociedad que no sabe qué hacer frente a esa elección diferente, ¿no? Nuestra propuesta es pensar, bueno, las preguntas que tenemos que hacer se las tenemos que hacer a la sociedad y no a los sujetos que eligen algo distinto de lo que se espera. Está muy interesante el ejemplo que traes, porque suele ser así, digo, en este caso esta chica puede capacitarse, etcétera, etcétera, porque están dadas las condiciones en su comunidad para que eso ocurra. ¿Qué pasa en los casos en los que no? Y ahí es donde tenemos que interrogar entonces a la comunidad, precisamente. Así que bien, gracias. Gracias, Adri. Pupi, A ver, ahí perdón, nosotros en Pupi tenemos una persona... Perdón, Mariano. Sí, Perdón, ¿dónde? de 8. Perdón. Una más y no enojado más. Porque parece que quedé como el... Parece que quedé como el malo de la película. No es que yo no trate o nosotros tratemos a las personas trans como corresponden. Si es mujer, yo la veo como mujer y no importa más nada, ¿no? No, Lo que Leo, trato de entender es... A ver. Lo que trato de entender es que si ustedes como Cedronar, ¿por qué estas personas tienen discriminación al ser atendidas? Lo mismo pasa con la gente con discapacidad diferente. La compañera de los cocos me sacó por ahí la palabra de la boca. Hay muchas otras personas que son discriminadas, los gorditos somos discriminados también, y no por ello consumimos o tenemos consumos problemáticos. Yo que creo que el objetivo de la charla era consumos problemáticos de las personas con diversidad sexual. Cada uno tiene su orientación sexual, lo que dijimos recién, género y demás, pero no por ello deben ser consumidores. Claro, eso es justamente lo que... Ustedes, como Cedronar, están trabajando con ese tipo de personas, ya que tienen un equipo para ver por qué son consumidores, por qué no, y demás. En realidad está muy buena tu pregunta. Por supuesto que nosotros, como ya hemos dicho, no venimos a plantear, acordamos con vos en que no depende de la orientación sexual ni de identidad de género si una persona consume o no, del mismo modo que no depende si uno es más gordito o no, o de cualquier otra situación hostil en relación a lo social. Primero, en realidad te quería hacer una aclaración. En realidad nosotros agradecemos mucho el tipo de intervenciones que nos interpelan, que nos proponen debates, porque si uno se queda callado y diciendo lo que es políticamente correcto decir, no construimos ningún tipo de conocimiento. Lo interesante es cuando empieza a surgir el debate. Eso en primer lugar para que, al contrario, exactamente, te agradecemos las intervenciones que hiciste. Sos el primer actor acá de la película. Claro, Un no, aporte. pero los protagonistas, no nos saques el protagonismo. No, y en relación a la pregunta, y ahora sí, me interesa mucho rescatar el comentario que haces. Efectivamente, no es que en Cedronar proponemos trabajar, al menos por ahora, ¿no? Porque hay que hacer todo un proceso, un recorrido de ver qué está pasando efectivamente con las comunidades, pero por ahora no es que proponemos que hay que trabajar con la comunidad LGBT de manera específica porque hay tipos de consumo específicos de la comunidad LGBT, ¿sí? No se trata de eso, sino, más bien como decía antes mi compañero, los programas que estamos teniendo en relación a diversidad sexual y consumo tienen más que ver con sensibilizar a la comunidad, sensibilizar a los agentes sanitarios, justamente para evitar, o mejor dicho, para facilitar de a poco, paso a paso, el acceso a la salud de las personas trans, que por otro lado es un factor de riesgo, no solamente en problemática de consumo, sino con otras. Y por otro lado, la que me parece quizás más interesante, el programa de prevención comunitaria para agentes trans, o siempre me olvido el nombre correcto, pero ese programa que tenemos es justamente para ir
y con cada comunidad, en los barrios, etcétera, ir construyendo con ellas, con ellos, con la comunidad trans, herramientas para las problemáticas que estén atravesando en ese momento, con las características que esa problemática asuma en ese lugar, con esas personas, ¿sí? Justamente nuestra idea no es, como institución, nuestra línea institucional no es hacer una bajada de línea en relación a cómo hay que abordar los consumos problemáticos en la población LGBT, sino justamente ir al revés, decir, ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Qué está pasando en los barrios? ¿Y qué podemos, como institución, hacer de manera singular, particular, a cada paso? ¿Sí? No hay una bajada de línea, sino en todo caso un preguntarnos cosas, dar respuestas o herramientas, pero siempre situadas en un contexto y en un microcontexto particular. Por eso la propuesta de esta charla no podía ser de ninguna manera traer respuestas, herramientas sobre cómo hay que abordar a las personas LGBT, porque es eso... como que fue un campo de acción, como otro día tratan, no sé, preventores en el ámbito de la escuela, Exacto. preventores en la familia. A ver, son Sí, los sí, temas sí, que traen cómo abordarlo en la familia si hay una persona con problemáticas, cómo abordarlo si la persona es trans. Sí, tiene que ver con Es un empezar campo a más. ver las especificidades de que puede llegar a asumir la problemática en ciertos campos, pero esto lo vamos a saber mucho mejor cuando trabajamos con las personas, ¿sí? Y no tanto desde atrás de un escritorio. Me parece que eso es también una posición de empezar a cambiar esta lógica de trabajar desde la cabeza y en el escritorio a ir al territorio a ver qué pasa, y entonces ahí mismo, de cara con la realidad, empezar a proponer en conjunto y con los otros y de manera colectiva estrategias de abordaje. En este caso de los consumos, podría ser de cualquier otra problemática. Ok. Bueno, gracias, Leo. Ya saliste de tu rol de malo. Pasamos a ver, Berizo. Berizo, o vamos a pasar a Pupi, que ya había agarrado el micrófono. Fundación Pupi, hay una persona... Berizo están teniendo Quería un decir debate. que, comparado a la otra vez que hacían preguntas, los que están Están hoy en YouTube, Corrientes y dice que Colorado no y no tienen tienen ninguna. Genial. No, que seguramente va a haber debate entre ellos. Las personas que fueron ahí a vivenciarla. A ver, Gonzalo Saibane Pupi. está conectado. Bueno, como siempre agradecerle. Ahí está, ella. Se cayó la transmisión. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Rescatar de positivo, bueno, siempre hay algo para aprender, ¿no es cierto? Pero avanzamos muchísimo, principalmente la Argentina. Los que estamos acostumbrados a viajar, vemos que están más actualizados con estos temas, y nosotros también avanzamos muchísimo. Así que eso es muy positivo. Y siempre hay algo más para aprender, en mi caso, y me imagino que hay mucho para debatir, pero que siempre se toque el tema está buenísimo. Así que les agradezco mucho y no tengo preguntas, pero... Ella va siempre tomando de cada una de Cedronar ciertos contenidos y está armando su propio contenido de preventores, ¿o no? Bueno, primero te agradecemos la escucha, y por supuesto que quedamos a disposición si necesitas material o lo que sea de esta temática específica y lo mismo para el resto de los puntos, ¿no? Pero sí. Muchísimas gracias, Gracias, Fundación Pupi. Y bueno, y Berizo, si quieren hacer alguna consulta, si no, bueno, nos despedimos. Y a ver, ahí no sé si va a agarrar el micrófono. Ahí levanta la mano. Sí. Más que una consulta, queremos, incorporarnos los miércoles a estas charlas que dan siempre, que son interesantes. Justo acá con el grupo de trabajo nuestro, está Daniel, que es psicólogo compañero, y lo estuvimos debatiendo interesante. Y bueno, el miércoles que viene nos volvemos a ver. Gracias. Muchas gracias a vos. Les mandamos un beso, muchas gracias. Están todos en el grupo de WhatsApp, así que el miércoles les pasamos, ahí lo vemos a los dos, les pasamos el flyer, así se conectan. Bueno, nada, como siempre, mil gracias, y obviamente ellos dos, que se extendió un poco más la videoconferencia, pero estuvo interesante. Bueno, la verdad que gracias, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el miércoles. Adiós. Gracias.